Una de las noticias de las jornadas nos las viene a explicar Macarena Román, el tema de las ISAPRES, aprobada la ley corta, a lo menos entonces un periodo de estabilidad para las ISAPRES. Claro, Mónica, costó pero se pudo por parte también del gobierno. Sabemos que la tramitación duró casi un año aproximadamente. Sí. La ingresó el gobierno del presidente Gabriel Boric, pero tuvo hartas trabas, hartas polémicas. Casi igual año y medio la demora. De hecho, sí. ¿Por qué? Porque la ingresan para darle en el fondo viabilidad al sistema de salud completo, por supuesto también al sistema privado, pero por sobre todo para que se pueda ejercer el fallo de la Corte Suprema en contra de las ISAPRES, que establecía, uno de los fallos es que se ajuste la tabla de factores, pero que también se dé devolución de los cobros excesivos hechos por las aseguradoras privadas, Mónica. Y eso se suma a otro fallo que hubo también de la Corte Suprema y que tiene que ver con la prima GES. Vamos a pasar a ver qué pasó durante el día, durante esta jornada en el Congreso, primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, y que al menos al gobierno dejó muy conforme porque eran lo que esperaban. Como mediador. Así operó el gobierno entre el fallo de la Corte Suprema contra las ISAPRES y el Congreso. Bueno, esperamos, ustedes saben que yo siempre voy con la mejor disposición. Disposición que no todos los cercanos al oficialismo tuvieron, pese a la insistencia de la ministra de Salud. Dada esta magnitud, sin las medidas que contempla este proyecto, la deuda afectaría sensiblemente los indicadores legales de todas las ISAPRES, cuestión que obligaría al superintendente a intervenirlas. El Senado aprobó la ley corta de ISAPRES con 39 votos a favor, aportados en mayoría por la oposición. Resguardar el equilibrio del sistema era importante, no solamente para asegurarle la atención de salud a 3 millones de usuarios del sistema, sino que también mantener las prestaciones de salud de los 6 millones de afiliados de FONASA que se hubiesen visto afectados por un eventual colapso. No estamos defendiendo intereses económicos, como algunos señalan, sino que se están defendiendo el último eslabón de la cadena, que son las personas que se atienden en el sistema. Si alguien pensaba que se ganaba plata con esta solución, partía de una base equivocada. Esto de alguna manera hay que pagarlo y por lo tanto los reajustes extraordinarios van a existir y no quedaba otra de que existieran, porque si no, simplemente esto se caía. Quedaron fuera algunos descolgados pertenecientes a las filas del gobierno. Por eso yo me abstendré de acompañar en estas condiciones, pero mi voluntad de lucha para continuar buscando soluciones está intacta. Hoy día deben estar muy contentos los dueños de la ISAPRES, deben estar muy contentos los accionistas. Yo no estoy contento. Yo aspiro a representar a aquellas personas que fueron afectadas por cobros indebidos, por cobros excesivos, en una actitud contumaz. Y hoy día se está beneficiando efectivamente a esas instituciones. Voto en contra, señor presidente. La molestia radica, entre otras cosas, en los plazos de 13 años para la devolución de los cobros excesivos para menores a 64 años y la ampliación del ICSA en los próximos 3 años, que repercutirá finalmente en el costo de los planes. Es justo que nos utilicen a nosotros como casi accionistas de una empresa. Yo advertí que acá iba a llegar un maletín y no el maletín del doctor que iba a salvar vida. Yo por lo menos no me presto, señor presidente, para legalizar un delito. Muchas gracias. 3 votos en contra y 2 abstenciones que no detuvieron la celebración del gobierno y el avance del proyecto hacia la Cámara de Diputados. Del Senado a la Cámara de Diputados, en la Corporación para el Gobierno había ciertas dudas respecto a los votos. Porque se les permite además incrementar sustancialmente las cuentas, las cotizaciones de sus afiliados. Y como si eso fuera poco, se le otorga un crédito de los afiliados de 13 años, sin interés. Si eso no es un perdonazo, Presidenta, por su intermedio, yo no sé qué nombre se le podría colocar. Muchas gracias. Y efectivamente, las ISAPRES han logrado generar una dependencia en la que sería tremendamente irresponsable su quiebra, no por ellas, porque francamente han ganado bastante como para preocuparnos de su negocio, sino por la salud de los afiliados. Y al igual que en el Senado, casi toda la oposición se cuadró detrás del proyecto del gobierno, destacando de hecho el rol del gabinete del presidente Boric. Acá los ministros presentes se jugaron por este acuerdo y sería impresentable que hoy día en la sala, cuando veamos esa votación, haya votos oficialistas en contra, porque significa que no están respaldando su propio gobierno. No dejar de perder el tiempo, ser serios.
legislar porque la gente hoy día espera una solución de este Congreso y por lo tanto vamos a votar a favor. Yo espero que todo el oficialismo también vote a favor porque esta es una propuesta del gobierno también. Un perdonazo a las ISAPRES, igual que el perdonazo que le dieron hoy día al general Fuentealba, ¿o no? Hoy día es el día de los perdonazos, parece. Espero que este proyecto no se apruebe. Cosa que no sucedió. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 139 votos, 5 abstenciones. Aprobado. La ley corta de ISAPRES fue despachada desde el Congreso, todo en el mismo día en que comienza a regir el fallo de la Corte Suprema contra las ISAPRES tras la circular emitida por la Superintendencia. En el centro de todas las propuestas del gobierno siempre ha estado cómo proteger adecuadamente a las personas. Por eso presentamos este proyecto de ley, por eso conversamos con los parlamentarios en la presentación de indicaciones y por eso valoramos que finalmente esta iniciativa haya sido despachada. Otros de los puntos acordados es que en octubre el Ministerio de Salud presentará un proyecto para hacer cambios relevantes en el área, enfocado principalmente en fortalecer el sistema por FONASA. A ver, te tengo varias dudas que la gente se pregunta, que uno quisiera saber y poder responder respecto a este tema de la ISAPRES, pero entiendo que tenemos una gráfica para aquello, para irlas respondiendo. Y la verdad es que la vamos a desplegar entonces, porque hay varias preguntas para hacerte respecto a este tema, que a todo esto estaba cruzado por unos que decían, los que defendían el acuerdo decían esto permite ayudar también a quienes están en el sistema público, porque si caen la ISAPRES, caen las clínicas, y en las clínicas se atienden como 6 millones de personas del sistema de FONASA, con libre elección. Y los otros decían, bueno, la verdad es que esto es un perdonazo, se mire como donde mire, lo van a pagar las personas. Pero en fin, aprobada la ley, pregunta, ¿a quiénes y cuánto se va a devolver? Mónica, lo que se tiene establecido es que va a ser más o menos un tercio del total de afiliados en este minuto. Hablamos de 2.600.000 personas aproximadamente, es decir, unas 700.000 personas podrían recibir devoluciones de los cobros excesivos. También tiene que ver con cuándo se contrató, porque el límite es cuando se emite entonces la circular de la tabla única de factores que sale en abril del 2020. Entonces de ahí hacia atrás correspondería a las personas que no tenían adecuada su tabla única de factores. Eso también tiene que ver entonces con quienes estaban entonces de alguna forma pagando de más por el delito o quizás por la mal utilización por parte de las ISAPRES en el cobro excesivos a través de la tabla de factores, algo que ya había adelantado la Corte Suprema. Por otro lado, Mónica, también decir cómo se va a devolver estos cobros excesivos. Por una parte puede ser por excedentes, pero también hay otro que se cataloga como el pago de pronto pago de deuda, que eso es que la persona puede llegar a un acuerdo con cada una de sus ISAPRES y quizás que se pueda pagar en efectivo, pero de inmediato. Claro, de inmediato, pero bajando, reduciendo el costo total. El máximo que se puede reducir en este minuto estaría al borde del 35%, pero eso se va a ir analizando a medida que se acerque a ese punto, porque en este minuto recién se despacha la ley, luego se tiene que promulgar en el diario oficial y de ahí en adelante. Hoy se emite la primera circular que hace valer el fallo de la Corte Suprema y que también dice que a partir del 1 de septiembre se van a adecuar la tabla de factores, junto también a algo interesante, que es que también se nivelan de alguna forma los planes de las ISAPRES a 7%. Estamos viendo la circular. Ya estaba lista. Estaba lista la circular que tienen que hacer en caso que se aprobara y las que no se aprobara también. Justamente. Sí, claro, porque eran distintas. O sea, tenían ciertos matices. De hecho, el superintendente ayer decía, la circular va a ir sí o sí, pase lo que pase después del Congreso. Ya vemos que le fue bien, al menos la intención del gobierno se cumplió en el Congreso. Hay otra también de las dudas que en general tiene la gente. Vamos a pasar a desplegar entonces. Siguiente pregunta para Macarena. La gente te pregunta, ¿cuándo va a comenzar la devolución? Todavía no hay fecha pactada, por supuesto, pero como bien decíamos, a partir del 1 de septiembre tiene que empezar a adecuarse la tabla de factores. Todo tiene que ver con las circulares que vayan emitiendo la Superintendencia de Salud, que de alguna forma es quien mandata entonces hacer valer el fallo de la Corte Suprema. Ellos son los mandatados por la Corte Suprema. La Corte Suprema no dice ni cómo, ni cuándo, ni cuánto, sino que dice Superintendencia, usted vea. Justamente, y ahí también nace lo de la ley corta de ISAPRES. Por ejemplo, Mónica, el general de las personas va a tener su devolución de aquí en 13 años. Ese es el plazo máximo para que haya una devolución
concretas. Sin embargo, hay matices también para quienes son mayores a 65 años. Ellos podrán recibir en máximo de 5 años su devolución de cobros excesivos, y luego también están los mayores de 80 años que en 2 años, en 24 meses máximos, van a tener que tener su devolución que corresponde dependiendo, por supuesto, la situación. Eso, por un lado, son plazos que, de hecho, el propio oficialismo también criticaba estos 13 años porque el gobierno en primera instancia tenía la intención de dejar este plazo solo a 10 años, algo que no logró, por supuesto, lo vemos. Ahora, cuando se llega a acuerdo, normalmente nadie queda contento, pero todos quedan tranquilos. Eso es la esencia de un acuerdo. Obviamente que muchos querrían que la situación fuera distinta. Solo recordar a los parlamentarios que durante harto tiempo se habló y tuvieron hartas advertencias de los tribunales y también del Tribunal Constitucional y no legislaron. En fin. Porque estamos hablando de muchos años. Sí, claro. Pues, pero si había una cosa que se llamaba en la Suprema, creo que eran los jueves de ISAPRES, que se dedicaban solo a causas de las ISAPRES. O sea, los jueves de ISAPRES. Te prometo que era así. Ya, vamos con la siguiente pregunta en serio. Eso me lo contó cuando no era ministro, el actual ministro de Justicia, que él seguía un experto en los fallos de la Corte Suprema. Ya, bueno, él me contó una vez eso en un programa acá. ¿Subirá mi plan y cuánto? Sí, esa es la primera respuesta. Cerrado, sí subirá el plan, porque primero se establece que todos los planes se nivelen en un mínimo de 7% de cotización. Hay personas que en este minuto pagan menos de eso y que se les devuelve el excedente. En este caso se va a nivelar de 7% como el mínimo de cotización obligatoria, pero lo que decían desde el Ministerio de Salud es que también esta ISAPRES, a la que uno esté afiliada, por supuesto, le va a tener que ofrecer ciertos beneficios por este aumento del plan. Eso en primera instancia. También tiene que ver con el ICSA. El ICSA lo vamos a comparar con un IPC de la economía, salud. Claro, pero de la salud, y que de aquí a 3 años hasta el 2027 va a tener un cambio. Pero lo que se mantiene durante estos años es la fórmula de cálculo. No quiere decir que el 7,4 se vaya a mantener. Se calcula igual todos los años y tampoco quiere decir que ese es el techo, pero no quiere decir que todos vayan y puedan subir 7,4. Y Mónica, ese es un buen punto, porque algunos parlamentarios decían que se va a mantener en 7,4 y eso no es verdad. Lo que se mantiene es quizás este cambio en el ICSA, que no se va a establecer los cobros de FONASA, que esto hacía atenuar el aumento de los planes. En este caso, de aquí al 2027 no va a estar ese antecedente, y con eso entonces aumenta más de lo normal lo que tiene que ver con el indicador del costos de salud. Pero eso es solamente un integrante de todo lo que tiene que ver con el plan de ISAPRES, y por eso cuando uno le pregunta al superintendente de salud, ¿van a cobrar más? ¿Van a tener que pagar más? Lo que él dice que no necesariamente, porque es solo una parte de todo el plan que uno paga. Ahora, todas se pensar, sí van a subir los planes. Ahora, ¿cuánto? No se sabe. No tiene que ser 7,4%. Y lo otro que quedó como una nota al pie de página, digo yo, de la ley, en que dice que este ICSA se elimina si es que se le alcanza a legislar, que supuestamente en octubre se va a presentar un proyecto, un nuevo sistema. Claro, veremos eso sí. O sea, el compromiso de ingresar este nuevo proyecto está. El punto es, ¿se alcanza a legislar? Ahí, antes del 2027 es distinto. Ya. Y también, Mónica, lo último, que también hay una prima extraordinaria, y que esta solo va a poder aumentar los planes hasta máximo 10% del contrato que era en julio del 2023. Pero que también esto, una vez que las ISAPRES pongan la propuesta sobre la mesa, pasará por la Superintendencia de Salud, por el Consejo Consultivo que esta ley también establece, y se aprobará o rechazará dependiendo de si se justifica o no esta alza. Pasamos a otra pregunta. Ya, veamos, tenemos más preguntas todavía. ¿Podrá apelar a la subida de mi plan? ¿Puedo o no puedo? Aquí, derechamente sí. El derecho de cada afiliado y afiliada, por supuesto, es apelar. Pueden ir hasta la superintendencia, como se hace hasta hoy, o luego a la Corte de Apelaciones. El punto es, ¿se va a resolver a favor del afiliado? Eso ya es otro tema, pero de que uno puede apelar, lo puede hacer. Claro, sí. Esto, arriesgo demanda, no. Me refiero que yo creo que sería inconstitucional haber establecido que no se puede apelar, porque la esencia del sistema judicial es que toda medida que se considera arbitraria en cualquier ámbito, incluso algunos que antes no se podía, por ejemplo en estados de excepción constitucional, hoy sí, incluso aquello se cambió en un minuto, creo que el 2005, todo lo que sea tú puedes apelarlo, básicamente. Otra cosa es que te vayan a dar la razón o no, porque cuando cambia el marco legal también cambian a favor o en contra las posibilidades de que te acepten tu apelación, pero ya, se puede entonces. Se puede. Ya. Pasamos a otra. Pasamos a otra pregunta, tenemos más. A ver, y te preguntamos, ¿qué pasos vienen ahora?
Bueno, como te comentaba, Mónica, ya entonces se emite la Superintendencia de Salud en la circular correspondiente a la número 1, le vamos a decir, y que establece entonces la Superintendencia que el 1 de septiembre se tienen que ajustar la tabla de factores. ¿A qué también se comprometió el gobierno y la Superintendencia, por supuesto, de Salud? Es que esto se va a hacer en paralelo a la devolución también de los cobros excesivos, también del ajuste de la prima, extraordinaria que hablábamos, y que todo esto se va a tratar de hacer en un plazo entre estos dos procesos lo menor posible, por supuesto, para devolver los cobros excesivos, pero también para darle solvencia a las ISAPRES, considerando también que este sistema privado de salud, si llega a una insolvencia, va a perjudicar también a todo el sistema por completo y, por supuesto, a FONASA. Y de hecho, Mónica, importante es lo que tú decías también, que si bien en las ISAPRES hay 2,5 millones, un poquito más de afiliados, son 6 millones de personas que son de FONASA y que también adquieren prestaciones a través del sistema privado. Claro, porque las aseguradoras privadas son las ISAPRES, los prestadores privados son las clínicas, laboratorios, en fin. Y en este sistema de prestadores privados se atienden los de las ISAPRES y también 6 millones de personas vía la modalidad de libre elección de FONASA, que a todo esto también es otro de los cambios que vienen en la ley. Y que destacaban de hecho porque sí, pues. También se le da un mecanismo que fortalece MSC, modalidad de cobertura. Modalidad de cobertura complementaria. Eso es, que es una modificación en FONASA, que es en el fondo acceder a esto con un seguro privado que se relaciona con el sistema público y que se licita también. Es un sistema licitado del sistema privado, pero que trabaja con el sistema público para poder acceder a mayores prestaciones vía esta reforma, que algunos critican, otros alaban, dicen que es uno de los principales cambios que solo se pudo hacer respecto a FONASA en este contexto. Mónica, vamos a pasar a escuchar las declaraciones del superintendente de salud, Víctor Torres, quien ha estado, por supuesto, atento al debate y que ayer nos confesaba, estaba nervioso, pero tenía esperanza de que esto saliera del Congreso. Ya, veamos. Hay varios elementos que están contenidos en la ley que tenemos que también implementar a través de estas circulares. Por lo tanto, dentro del día, o lo que queda del día, vamos a emitir la primera de ellas, que tiene por instrucción que se cumpla lo de la tabla única de factores, con una vigencia diferida al 1 de septiembre para poder hacer calzar todos los elementos que van a ir saliendo después de que se promulgue la ley, que se publique la ley y que estemos obligados entonces a ir cumpliendo. ¿Septiembre una sola tabla? Desde septiembre habrá una sola tabla. Bueno, con eso también queda como conclusión, Mónica, que esta es la primera etapa de alguna forma de la ley corta de ISAPRES. De aquí en adelante entonces comienzan a circular los mandatos que emita, por supuesto, la Superintendencia de Salud y también, por supuesto, a establecer cómo se van a hacer estas devoluciones de cobro excesivos y a cuánto van a aumentar los planes de los afiliados. Y un dato no menor, cuántas personas van a migrar desde ISAPRES hacia FONASA. Con el encarecimiento de los planes. Claro, y es interesante ver si se va a dar la oportunidad de una reforma más profunda o no al sistema y hacia dónde va, porque hay posturas distintas. Unos quieren que el 7% vaya todo a un fondo común, que era la postura inicial, de hecho, del gobierno en su programa de gobierno, y que las aseguradoras en el fondo sean seguros de segundo piso, pero que haya un fondo común con un plan garantizado universal, y otros dicen ya, plan garantizado universal, pero separado los porcentajes de la cotización que va al sistema privado, de la que va al sistema público, si va a haber mutualización solo separada también, ISAPRES o sistema privado y público, o una mutualización en que se compartan entre todos los riesgos. En fin, hay mucha discusión y nadie sabe si es que va a llegar a puerto. Queda mucho todavía. Queda mucho todavía. Pero bueno, te invito a ti, te agradecemos toda la